El aire en Ponderosa Hills, Oregón, olía a pino húmedo y a un silencio que no era natural. Era la mañana del 17 de octubre de 1997. Un silencio de tela gruesa, asfixiante. La furgoneta de reparto de comestibles de la señora Davis se detuvo frente a la casa de campo de los Needham, pintada de un azul desvaído. Era una parada de rutina, semanal, pero ese día se sintió diferente. El porche estaba vacío, el columpio de madera de la pequeña Emily, de 7 años, quieto, a pesar de la suave brisa. La señora Davis tocó el timbre 1, 2, 3 veces. El sonido vibró en el vacío. John Needham, el padre, un contable tranquilo con una afición obsesiva por la carpintería, siempre estaba puntual para recibirla. Sarah, la madre, una maestra de jardín de infancia, conocida por su risa contagiosa, solía saludar desde la ventana de la cocina. Pero hoy, nada. La puerta principal estaba sin llave. Un detalle que no encajaba. La señora Davis, con el corazón latiéndole como un tambor frenético, empujó la puerta. El interior era una fotografía congelada. Un bol de cereales a medio terminar estaba sobre la mesa de la cocina. La leche ya formaba una capa fina y amarillenta. 2 tazas de café humeaban ligeramente, o al menos parecían haberlo hecho hacía solo unos momentos. En el salón, un libro de cuentos de hadas estaba abierto sobre la alfombra, en la página 123. Lo más inquietante era el calor residual que aún persistía en la casa, como si sus ocupantes acabaran de levantarse. La manta favorita de Emily, de color púrpura, estaba desparramada en el sofá, con la forma de un cuerpo recién abandonado. La señora Davis gritó el nombre de Sarah. Solo el eco del miedo le respondió. No había notas, no había signos de lucha, ni una ventana rota, ni un mueble volcado. Los abrigos seguían colgados en el perchero, las llaves del coche en el cuenco de cerámica junto a la entrada. Era como si la familia Needham, una unidad de 3 almas, se hubiera desvanecido en el mismo aire denso y perfumado de pino de Oregón. Cuando la policía llegó, 1 hora después, el aire en la casa se había enfriado, pero el escalofrío que sintió el detective Torres al entrar no tenía nada que ver con la temperatura. Era la sensación de que no se había cometido un crimen, sino que se había producido una ruptura en la realidad. El caso Needham no era un secuestro, era una borradura. El detective Elías Torres era un hombre de lógica estricta, acostumbrado a la suciedad predecible del mal humano, celos, avaricia, rabia. El escenario de la casa Needham era una afrenta a su orden. Se encontró ante una mesa de cocina donde 3 personas habían estado desayunando. La jarra de zumo a medio vaciar, el pan tostado aún crujiente si uno se atrevía a tocarlo. Era una escena de un crimen donde no había víctima, solo un hueco del tamaño de una familia. Torres, un veterano de 25 años en la fuerza de Portland, nunca había visto una desaparición tan completa. El sargento a su lado, un joven nervioso llamado Miller, sostenía un walkie-talkie con manos temblorosas. No hay nada, detective, ni una huella extraña, ni un rastro de vehículo que no sea el de la repartidora. Torres caminó lentamente hasta el dormitorio principal. La cama de matrimonio estaba deshecha, pero no revuelta. Sarah Needham había estado leyendo. Su marcapáginas estaba clavado en la página 79 de una novela de suspense. En la mesita de noche de John, su reloj digital mostraba la hora, las 7:17 de la mañana, la hora exacta de su desaparición, o al menos, la hora a la que la vida se había detenido. En el cuarto de Emily, los juguetes estaban perfectamente organizados. Un estuche de lápices de colores estaba abierto, con el amarillo, el azul
y el rojo fuera, listos para ser usados. En el centro del escritorio había un dibujo a medio terminar, un sol sonriente, una casa azul, y en la esquina una figura alta y delgada, completamente negra, sin rasgos. Torres sintió un frío que le recorrió la columna vertebral. El dibujo no era terrorífico en sí mismo, pero su presencia, en contraste con la normalidad forzada de la habitación, era profundamente inquietante. «Miller, necesito que mires esto», dijo Torres con voz baja y gutural. Miller se acercó. «¿Qué es, detective? ¿Algún tipo de testigo?» Torres señaló la figura. «No lo sé, Miller. Es la única irregularidad, aparte de su ausencia. ¿Quién dibuja una sombra así en el cuadro de su familia?» La búsqueda en el bosque circundante, un denso laberinto de abetos y niebla, no arrojó nada. Ni siquiera los perros de rastreo pudieron seguir un rastro, lo cual era imposible. 3 personas dejan una huella. El bosque, sin embargo, se comportaba como si los Needham hubieran sido borrados por completo. La investigación se centró en la geografía de la casa. Elías Torres ordenó un escaneo 100% de la propiedad, cada centímetro cuadrado, desde el ático hasta el subsuelo. Los especialistas forenses, traídos desde la ciudad más cercana, trabajaban con una frustración palpable. La casa de los Needham era un rompecabezas con una pieza faltante del tamaño de 3 personas, pero todas las otras piezas encajaban demasiado bien. Un pequeño cobertizo en la parte trasera, donde John guardaba sus herramientas de carpintería, fue abierto a la fuerza. Dentro, el olor a serrín y aceite, todo en orden, excepto por algo en la pared trasera. Torres notó una mancha oscura y grasienta que no parecía moho ni humedad. Estaba a una altura inusual, casi en el techo. Parecía una huella, pero no de mano. Era una forma alargada y borrosa, como si alguien hubiera arrastrado algo pegajoso y pesado hacia arriba. El análisis preliminar reveló que la sustancia era una mezcla de resina de pino y una cantidad infinitesimal de sangre humana. Era la sangre de Sarah Needham, una sola gota, esparcida en la mancha. Era la primera evidencia física y, sin embargo, planteaba más preguntas. ¿Cómo podría alguien llegar tan alto sin una escalera y por qué la sangre estaba mezclada con resina de pino? Torres se dirigió a la única vecina en un radio de 5 millas, la señora Henderson, una mujer anciana con ojos acuosos y una profunda desconfianza hacia los forasteros. Los Needham eran gente tranquila, dijo, sorbiendo té en su porche envuelto en bruma. Pero a veces se veían cosas, luces. Hace unas 3 semanas, a eso de la medianoche, vi una luz verde pálida sobre su casa. No era un avión, ni una linterna. Era silenciosa y grande, del tamaño de 2 coches. Torres desechó la idea. Las leyendas locales y los avistamientos de ovnis no eran pruebas en un caso de personas desaparecidas. Pero a medida que pasaban los días y la ausencia de los Needham se volvía más ensordecedora, la lógica de Torres comenzaba a resquebrajarse. La figura negra del dibujo de Emily, la mancha de resina en el cobertizo, la luz verde de la señora Henderson, elementos dispares que, juntos, pintaban un cuadro de terror que no podía nombrar. La noticia estalló a nivel nacional. La desaparición instantánea de Ponderosa Hills. El rostro sonriente de John, Sarah y la pequeña Emily Needham llenó las pantallas y las portadas. La presión sobre Torres y su equipo fue inmensa. Mientras los periodistas especulaban sobre el asesino en serie o la huida sectaria, Torres se aisló en los hechos. Releyó los diarios de John Needham encontrados en su cajón de la oficina. Los primeros 30 días eran tediosos.
llenos de entradas sobre impuestos y la necesidad de arreglar un grifo. Pero los últimos 7 días revelaron un cambio. Día 192. El silencio de la casa ya no es paz, es una especie de expectativa. Sara dice que oye el viento hablando, dice que tiene la sensación de que alguien nos está mirando a 3 a la vez, desde un lugar donde no hay ojos. Día 193. Emily dejó de dibujar soles. Ahora solo dibuja el vacío. Le pregunté qué era esa figura negra. Ella me dijo que era el que espera. Me preguntó si el que espera también necesitaba un abrazo. Sentí un escalofrío horrible. La última entrada del 16 de octubre, el día antes de su desaparición, era breve y aterradora. Estaba escrita a mano con una caligrafía temblorosa que no parecía la de John. La casa es perfecta ahora. No hay nada que arreglar. Se van a coger lo que necesitan. Y lo necesitan entero. Torres sintió náuseas. No era un suicidio pactado. Era la descripción del terror. Volvió a la casa, ahora acordonada y bajo la lúgubre lluvia de Oregón. El aire estaba saturado de humedad y el hedor a óxido y algo más, algo mineral y frío. Se dirigió al salón donde el libro de cuentos de hadas seguía abierto. 123. Torres levantó el libro con guantes. Debajo, incrustada en la madera del suelo, había una pequeña astilla de hueso. No era humano. Un análisis forense posterior lo identificaría como parte de la vértebra de un venado. Lo extraño era que no estaba cortado o roto, sino pulido hasta quedar liso, como una piedra de río, y estaba increíblemente frío. Su temperatura era de 0 grados centígrados, a pesar de la calefacción de la casa. Era una pieza de rompecabezas que simplemente no podía existir. El fragmento de hueso pulido se convirtió en la obsesión de Torres, un venado, un ciervo, el bosque. La señora Henderson mencionó una leyenda de los nativos americanos que vivieron en la zona hace cientos de años. Una leyenda que hablaba de el cosechador de almas silenciosas, una entidad que no mataba con violencia, sino que borraba a las familias que vivían demasiado cerca del umbral, que no apreciaban el silencio. Se llevaba a los 3, a la unidad, a la perfección. La leyenda decía que a veces dejaba un obsequio, un trozo de vida silvestre pulido por el vacío, un fragmento de hueso. Torres, un hombre que se reiría de la mitología, comenzó a buscar patrones. 3. La familia era 3. La hora de desaparición, 7 y 17. 7 más 1 más 7 son 15. No, su lógica se estaba desmoronando. En el porche recordó el columpio de Emily, quieto, los 3 asientos de la mesa, la perfección de la casa. Elías decidió volver al cobertizo, la mancha de resina con sangre. Pidió al equipo que desmantelara esa sección de la pared. Bajo 2 capas de madera contrachapada encontraron una cavidad. Dentro no había nada, solo más aire frío y un olor a pino concentrado. Pero la parte interior del contrachapado tenía un grabado rudimentario hecho con un objeto afilado. Era una serie de 25 símbolos. Cada símbolo se parecía a una línea vertical que terminaba en un círculo abierto, como un ojo. El símbolo 19 estaba marcado con una X. A su lado, una sola palabra, apenas legible: Emily. El escalofrío de Torres fue tan intenso que le dolió el pecho. La pared no había sido marcada por un intruso, sino por alguien que estaba dentro de la pared. Pero, ¿quién? ¿Y por qué 25? 25 era el número de almas que, según la leyenda, se habían perdido en el bosque antes de que el cosechador se sintiera satisfecho. Torres se dio cuenta de que el caso Needham no era el primero.
Era el último. Y Emily Needham, la niña, había estado marcando las almas. Ella era la clave, o el cebo. Ahora, la desesperación no se debía solo a la pérdida de una familia, sino al descubrimiento de un horror antiguo que aún estaba activo. Torres sabía que tenía que entrar en ese bosque, el mismo bosque que se había tragado a 24 familias antes, para encontrar la verdad de la 25. El detective Torres sintió el peso de la responsabilidad, el horror que había estado tratando de racionalizar durante 5 días. La X en el símbolo 19, junto al nombre de la niña. La 25 era la familia Needham. El sexto día de la investigación comenzó con una inmersión en la mitología local que Torres había despreciado. Encontró un anciano curandero de la tribu, un hombre llamado Ka'ai, que vivía al borde del bosque nacional Fremont-Winema. Ka'ai era reticente. Hablaba solo en murmullos, con los ojos siempre fijos en el suelo del porche de su cabaña. «El bosque no toma», dijo Ka'ai. Su voz era como hojas secas al viento. «El bosque absorbe». Y la marca que encontró la niña, la marca de 25 almas, no es una lista de víctimas, es un mapa. Ka'ai explicó que el cosechador se llevaba a las almas cuando el silencio se volvía perfecto, cuando la unidad familiar era un espejo sin grietas. Dejaba la marca para que la siguiente víctima pudiera contar la cuenta regresiva. La X sobre el 19 significaba que Emily Needham sabía que era la 19ª persona en ser testigo, no la 25 en ser llevada. Era la encargada de mantener la cuenta. El 3 de la familia. Torres sintió un nuevo escalofrío. Emily no fue borrada inmediatamente. Estuvo allí contando las 24 almas anteriores. ¿Y el hueso de venado?, preguntó Torres, mostrando el fragmento pulido. Ka'ai ni siquiera lo tocó. El precio del silencio es un obsequio para el que busca, para llevarlo a la frontera. El hueso apunta. Es un dedo helado. Ka'ai le dijo que el hueso se calentaría solo en un lugar, el umbral. El lugar donde la familia Needham había entrado en la nada. Torres regresó a la estación, ignorando las llamadas de su sargento y la histeria de los medios que hablaban de una secta satánica. Su oficina se había convertido en un santuario para la locura. Extendió un mapa topográfico de la zona, una cuadrícula de 200 kilómetros de denso bosque. En la mesa contigua, el diminuto fragmento de hueso de venado seguía marcando una temperatura de 0 grados, incluso bajo las brillantes luces fluorescentes. Torres recordó la mancha de resina con sangre de Sarah Needham en el cobertizo. La resina de pino. Un pino viejo. El pino más viejo de la propiedad, según los registros de la ciudad, tenía 220 años y estaba a 100 metros detrás del cobertizo. Torres se puso de pie, dejó a su compañero a cargo de la histeria y se dirigió de nuevo al silencio espeso de Ponderosa Hills. El hueso iba a ser su brújula. El árbol bicentenario era un monstruo. Su tronco tenía un diámetro de 2 metros y su copa engullía la poca luz que el cielo de Oregón ofrecía. Torres se detuvo frente a él. El aire aquí era más denso, más frío que el resto del bosque. El suelo estaba extrañamente limpio, sin la habitual capa de agujas de pino y maleza. Sacó el fragmento de hueso. Inmediatamente sintió un calor sutil en la palma de su mano enguantada. Era como sostener una batería que se estaba cargando lentamente. No era un calor literal, sino una especie de energía fría. El hueso apuntó a la base del tronco. Allí, el musgo y la corteza parecían haber sido arrancados recientemente, formando una abertura irregular. No era una cueva, sino una grieta oscura, delgada
y alta, como si la tierra hubiera exhalado una cicatriz vertical. La abertura era lo suficientemente ancha solo para que una persona delgada se deslizara de lado, una entrada casi invisible. Torres se arrodilló, el hueso ardiendo levemente, y apuntó su linterna hacia la grieta. El haz de luz fue absorbido instantáneamente. No rebotó. Era la oscuridad más completa que jamás había visto, una oscuridad que parecía tener textura. No era simplemente la falta de luz, era la negación de la luz. Torres sintió náuseas. Este era el umbral, el lugar que el chamán había mencionado, el lugar al que la familia Needham había sido conducida, no por la fuerza, sino por la perfección del silencio. El detective sacó su arma reglamentaria y la sostuvo con la mano que no sostenía el hueso. Su entrenamiento de 25 años gritaba que se alejara. Su nueva, desesperada comprensión de la realidad le obligaba a entrar. Se deslizó de lado, con la espalda rozando la corteza rugosa y el abdomen tocando la tierra fría y mineral. El fragmento de hueso en su mano era su único faro de calidez en el frío absoluto. En el momento en que su cuerpo se deslizó completamente a través de la grieta, el sonido del viento, de los pájaros, de la carretera lejana, se apagó por completo. El silencio dentro era físico, pesaba sobre él, presionando sus tímpanos. Era el silencio que John Needham había escrito en su diario, la expectativa. Torres sintió un repentino pánico. Estaba en la más absoluta y total oscuridad. La linterna era inútil y el aire era casi irrespirable, con un olor a humedad y a carne vieja. Su corazón latía tan fuerte que creyó que rompería el silencio, pero el sonido de su propio latido también fue amortiguado, como si se estuviera ahogando en melaza. Torres recordó el dibujo de Emily, la figura alta y delgada. Ahora lo entendía. No había luz para crear una sombra, pero la forma estaba allí. La ausencia de luz era la forma. Se movió con cautela, sintiendo la tierra bajo sus botas. La humedad aumentó. El suelo se volvió lodoso, un lodo espeso y pegajoso que ralentizaba sus movimientos. De repente, su mano libre tropezó con algo duro y liso. Era una pared, pero se sentía húmeda y pulsante. Al levantar la mano del hueso para tocarla con cautela, sintió una vibración baja y resonante, como un tambor lejano que tocaba a un ritmo lento e infinito. ¿Hay alguien aquí?, gritó. Su voz era un chirrido patético, una mota de ruido inmediatamente extinguida por la oscuridad envolvente. La vibración se intensificó. El detective Torres se dio cuenta de que la pared no era de piedra o tierra, era orgánica. En la oscuridad extendió los dedos y tocó una textura gelatinosa y fría, pero con una sorprendente firmeza. Un escalofrío de repulsión lo asaltó. El espacio donde se encontraba no era una cueva, sino una garganta o un túnel digestivo. Estaba dentro del umbral, el lugar donde la realidad se había doblado. Avanzó, desesperado, utilizando el fragmento de hueso como guía. El hueso seguía caliente, lo cual era una pequeña bendición. A 20 pasos, el túnel se abrió en una cámara. La oscuridad aquí no era total. Había un brillo verde pálido, exactamente como lo había descrito la anciana Henderson. Venía de arriba, filtrándose a través de fisuras diminutas en la bóveda de la cámara. El brillo era suficiente para revelar la espantosa verdad. La cámara era enorme y estaba llena de algo que colgaba. Eran las almas de las 24 familias anteriores. Sus cuerpos estaban suspendidos por una sustancia fibrosa, parecida a la seda de araña, pero gruesa como cables de remolque. Eran cáscaras secas, momificadas y pálidas, todas dispuestas en una espiral que se elevaba hacia la fuente de la luz verde. El olor a carne seca y a humedad
era nauseabundo. Torres contó: 1, 2, 24. Luego vio el espacio vacío en el centro de la espiral, el espacio reservado para los Needham. La espiral de cuerpos terminaba en un hueco donde la luz verde era más intensa. Torres, temblando, enfocó la luz tenue en el centro del suelo de la cámara. Allí, sobre un montículo de lodo seco, había 3 figuras. John y Sarah Needham estaban juntos, sentados en posición fetal, abrazándose. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos y secos. Sus bocas estaban ligeramente abiertas como si hubieran muerto en medio de un grito silencioso. Y en el regazo de Sarah estaba Emily. La niña, de 7 años, estaba viva. Estaba sosteniendo una piedra pequeña y lisa. Torres avanzó, el lodo viscoso aplaudiendo con cada paso. «¡Emily!», gritó. La niña no se movió, solo levantó lentamente su cabeza. Los ojos de Emily no eran los ojos de una niña asustada. Eran ojos antiguos y vacíos, iluminados por la luz verde de arriba. No había reconocimiento, solo una profunda comprensión. La niña no tenía miedo. Estaba en paz. En su mano, la piedra que sostenía no era una piedra, sino otro fragmento de hueso pulido, una réplica exacta del que Torres tenía. «Has traído tu ofrenda», dijo Emily, y su voz no era la de una niña de 7 años, sino un susurro hueco, resonante, que venía de las 24 almas colgadas. «El vacío te está agradecido». La niña señaló hacia Torres con el hueso. «Ahora solo seremos 25 en total. La unidad está completa. El secreto del silencio está sellado. El precio ha sido pagado». En ese instante, las 24 figuras colgadas comenzaron a vibrar. La vibración que Torres había sentido antes. El umbral se estaba cerrando. El terror inundó a Torres, haciéndole sentir náuseas de nuevo. Se dio cuenta de la espantosa verdad. El bosque no se los había llevado. Ellos habían entrado voluntariamente para ser perfeccionados. Y Emily no era una víctima, era el centinela. Ella había escrito la última entrada en el diario de su padre y había marcado la X, no para indicar un lugar, sino para indicar el final de la espera. Torres lanzó su arma a un lado y extendió su mano hacia Emily, pero la niña se deslizó fuera de los brazos de su madre. La luz verde se hizo cegadora. El techo orgánico de la cámara comenzó a palpitar furiosamente. El suelo lodoso se agrietó a los pies de Torres. La figura alta y delgada que Emily había dibujado en su cuaderno se materializó. No era una persona, sino una columna de sombra absoluta, una negación tridimensional de la luz. Estaba allí, justo detrás de Emily. La sombra se extendió, sin tocar a la niña, y envolvió los cuerpos de John y Sarah Needham. Los 3 se disolvieron. No se movieron. Simplemente dejaron de existir, dejando solo el tercer espacio vacío en el centro de la espiral de almas. El fragmento de hueso en la mano de Torres se enfrió hasta quedar helado, inútil. Había llegado demasiado tarde. El detective cayó de rodillas. El silencio volvió a ser total, pesado y sin fin. La luz verde se atenuó. Torres era el único ruido en esa cámara de los muertos. La columna de sombra, el cosechador, había desaparecido. La pequeña Emily, la niña de 7 años, también se había ido, dejando solo el hueso pulido. Elías Torres estaba atrapado en el umbral, el corazón de la perfección silenciosa. Sabía que no podía quedarse allí, ni podía regresar solo. Su única esperanza era el recuerdo del camino y la voluntad de romper el silencio. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de 25 almas sobre sus hombros, y comenzó a correr hacia la grieta, gritando el nombre de Emily, intentando romper el silencio con un último acto de desesperación.
El grito de Elías Torres, un sonido crudo de desesperación y terror, se convirtió en su única arma contra el silencio absoluto del umbral. Al gritar, rompió la perfección del vacío. El túnel orgánico, que antes había absorbido su voz, ahora amplificaba el eco de su tormento. La vibración regresó, pero esta vez fue violenta. El detective no corría, se arrastraba, impulsado por el miedo animal, aferrándose al fragmento inerte de hueso de venado, que ahora era un recordatorio frío y cruel de su fracaso. Tropezó y cayó en el lodo viscoso, la linterna inservible, perdida en la oscuridad total. Recordó las palabras de John Needham en el diario: la casa es perfecta ahora. El umbral era la perfección silenciosa, y el grito de Torres era una blasfemia. El túnel se retorcía. La sensación orgánica se hizo más intensa, como si estuviera dentro de una criatura viva que se debatía en agonía. Torres finalmente sintió la rugosidad de la corteza, la entrada, pero estaba siendo forzado a cerrarse. La grieta se estrechaba rápidamente. Con un esfuerzo sobrehumano, el detective empujó su cuerpo a través de la abertura menguante. Sintió que sus costillas se raspaban contra la madera y la roca. Un dolor agudo le desgarró el hombro. En el último instante, su pie se enganchó. Tiró con toda su fuerza y el aire fresco y perfumado de pino del bosque de Oregón lo inundó. Había escapado. Cayó al suelo, respirando desesperadamente, con el corazón latiéndole como un motor que se recalentaba. El fragmento de hueso se deslizó de su mano y cayó al suelo, ya inútil. Se levantó, temblando, y miró hacia el árbol bicentenario. La grieta se había sellado por completo. La corteza y el musgo volvieron a cubrir la cicatriz, dejando solo la apariencia de un tronco de 220 años. Era como si el umbral hubiera inhalado el horror, borrando su rastro. Torres no había estado dentro por más de 10 minutos, pero su mente y su cuerpo se sentían como si hubieran pasado 10 años. El sargento Miller y el resto del equipo lo encontraron 1 hora más tarde, cubierto de lodo frío y mineral, a 100 metros de la casa Needham. Torres era un manojo de temblores incoherentes, incapaz de explicar lo que había visto. Las 25 almas. Emily, la sombra. Solo pudo balbucear 3 palabras. Se los llevó el silencio. El informe de Elías Torres fue catalogado como delirio inducido por trauma. La historia de las 24 familias anteriores, el umbral, el cosechador, todo se archivó bajo el encabezado de psicosis aguda. El caso Needham fue declarado irresoluble, un secuestro de alto perfil sin rastro. El detective Torres fue suspendido de servicio y puesto bajo terapia psiquiátrica. Pero él sabía la verdad. El silencio era un depredador. La sombra no se había alimentado de la violencia, sino de la perfección. Y él, al haber gritado, al haber roto la perfección, había sido rechazado, no por ser indeseable, sino por ser imperfecto. La cicatriz en su hombro era la prueba. Durante los 6 meses siguientes, Torres se obsesionó. La terapia era una farsa. Usó su tiempo suspendido para rastrear los 24 casos anteriores de desapariciones de familias completas en Oregón, Washington y Columbia Británica, desapariciones que la policía había atribuido a accidentes o fugas. Encontró el patrón. Siempre 3 o 4 miembros, siempre casas aisladas, siempre un rastro cero. Y lo más inquietante, encontró algo que había sido archivado en 7 de esos casos, un detalle recurrente que nadie había conectado. Un objeto pequeño, liso y helado, un fragmento de hueso de venado, la ofrenda. Torres comprendió que la cuenta regresiva de Emily en el cobertizo no era un mapa, sino una advertencia. La X sobre el 19
no significaba el número de testigo, sino el número de ciclos. Y el número 25 no era el final, sino el comienzo de un nuevo ciclo de caza. El cosechador había entrado en un periodo de hibernación tras completar la unidad de 25 almas. Pero Torres sabía que regresaría. El silencio tenía que alimentarse de nuevo, y el próximo ciclo comenzaría con un nuevo centinela. Se dedicó a estudiar la mitología de Kai, buscando una debilidad. Encontró una única referencia a El Gran Ruido, un ritual que, según la leyenda, podría perturbar el umbral y liberar a las almas. El ritual requería 3 elementos y debía realizarse en el solsticio de invierno, la noche más larga. El primer elemento era el fuego viejo, obtenido de un rayo caído que hubiera encendido un árbol centenario. El segundo era el metal roto, una herramienta utilizada para construir un hogar, destrozada por una traición. El tercer y más importante elemento era la voz de la verdad, el grito de un hombre que había visto el vacío y había vuelto. Torres ya tenía la tercera parte, su propio grito. Necesitaba los 2 restantes. El metal era fácil de encontrar. El hacha de carpintería de John Needham, rota cuando cortaba leña, estaba en el informe policial como evidencia sin valor. Torres tuvo que robarla de la sala de pruebas, rompiendo 30 años de lealtad a la ley. El hacha se sentía fría, incluso en verano. El fuego viejo fue lo más difícil. Torres rastreó un incendio forestal que había ocurrido 12 años antes, cerca de la reserva nativa, donde un rayo había partido un viejo roble. Encontró al fin un trozo de madera carbonizada, aún oliendo a humedad y a ceniza, que había sido encendida por el rayo. Torres tenía sus 3 elementos: el grito, el metal roto y el fuego viejo. El solsticio de invierno estaba a 6 meses. Tenía que prepararse. Mientras Torres planeaba su asalto a lo desconocido, el umbral le envió un recordatorio. Comenzó a experimentar episodios de silencio en su propia casa. Pequeños lapsos de tiempo donde el ruido de la ciudad se apagaba de golpe y solo quedaba el eco del miedo. El cosechador sabía que él estaba planeando algo. La primera vez que sucedió fue mientras veía televisión. El sonido de la telediario se desvaneció y el mundo exterior se convirtió en un vacío. Duró 2 minutos. La segunda vez fue mientras conducía. Los motores, los claxones, el rugido de los neumáticos, todo desapareció. Tuvo que tirar del freno de mano y esperar, temblando, hasta que el sonido regresó con un golpe doloroso. El cosechador estaba probando los límites de su cordura. Torres comenzó a grabar todos los sonidos a su alrededor: la radio, la música clásica, su propia voz leyendo en voz alta. El ruido era ahora su protector, su mantra. Entendió que la lucha no era física, era acústica. Necesitaba una sinfonía de disonancia. Torres construyó un búnker de insonorización en el sótano de su casa, una pequeña habitación forrada con 100 cajas de huevos de cartón. Allí encendió la radio, la televisión y un generador de ruido blanco al mismo tiempo. Entrenaba gritando, intentando igualar la intensidad del grito que había escapado de él en el umbral. Su médico psiquiatra lo consideró un deterioro rápido. Para Torres era la única forma de volver a entrar. Se había convertido en un especialista en el caos sonoro. Solo había un objetivo: la noche del 21 de diciembre, el solsticio de invierno. Mientras Torres se preparaba, una nueva desaparición golpeó la ciudad de Bend, Oregón, a 200 kilómetros de Ponderosa Hills. Una madre soltera y sus 2 hijos pequeños desaparecieron. 3 almas. El patrón se repetía, pero fuera del ciclo de 25. El umbral se estaba volviendo más activo.
Torres se dio cuenta de que el cosechador no podía esperar 6 meses. El silencio se estaba extendiendo, alimentándose de la soledad y la falta de conexiones. La desaparición de Bent no era el nuevo ciclo, era un aperitivo. El detective se vio obligado a adelantar su plan. Solo tenía una semana. Torres volvió al chamán Kai, a 250 kilómetros de distancia. El anciano parecía esperarle. El silencio tiene hambre, y tú tienes su veneno, le dijo Kai, señalando la bolsa donde Torres llevaba el hacha, la madera y la grabación de su grito. El gran ruido debe ser completo. Tu grito, el lamento del hierro roto y el fuego original. Pero no puedes ir solo. Necesitas uno más. Alguien que no le tenga miedo al vacío, solo a la pérdida. Kai le aconsejó buscar a alguien que hubiera sobrevivido a un duelo profundo. Torres pensó en el sargento Miller, su joven compañero. Miller había perdido a su esposa en un accidente de coche 3 años antes, y desde entonces había vivido con una calma fría, profesionalmente eficiente, personalmente muerto. Miller no le tenía miedo a la muerte, le temía a la vida sin conexión. Torres le mostró la evidencia, los archivos de los 24 casos, el informe delirante de la sombra, el fragmento de hueso helado que aún guardaba. Miller escuchó en silencio, sin parpadear. Al final, solo hizo una pregunta. ¿Podemos traerlos de vuelta? ¿A la familia Needham? ¿A mi esposa? Torres mintió. Solo podemos liberarlos. Miller asintió. Estoy dentro. El plan de Torres era imprudente, un asalto a la metafísica. Necesitaban recrear la condición exacta para que el umbral se abriera, pero luego inyectarle el caos. Torres usaría el hacha de John Needham y el fuego viejo en la base del pino bicentenario, y Miller estaría listo con 4 potentes altavoces de concierto conectados a su grabadora. El gran ruido, la disonancia absoluta. Su objetivo no era entrar, sino forzar la puerta, obligar al cosechador a liberar el umbral. El día elegido fue la noche del 17 de noviembre, el aniversario exacto de la desaparición de los Needham. 1 año. Se reunieron en Ponderosa Hills bajo una luna nueva, la oscuridad perfecta para el depredador. Torres se dirigió al pino con el corazón en la garganta. Miller, pálido pero determinado, colocó los 4 altavoces apuntando hacia el tronco. Torres ató el fragmento de madera quemada al hacha de John Needham. La madera vieja no ardía, sino que humeaba, un humo denso y acre. Torres levantó el hacha rota. Cuando yo golpee, tú reproduces el sonido, el máximo volumen, le dijo a Miller. El detective se paró frente al tronco, sintiendo el aire volverse más frío, el silencio más espeso. El umbral estaba sintiendo la amenaza. Con el grito de un hombre que había visto la nada, Torres golpeó el tronco con el hacha. La madera vieja crujió, y el hierro roto resonó con un sonido estridente de traición. En ese mismo instante, Miller pulsó el botón. El gran ruido estalló, el rugido de 150 decibelios del grito de Torres, mezclado con la distorsión del hacha y el crepitar de la madera. El umbral reaccionó de inmediato. El suelo se sacudió, la grieta se abrió, no con un deslizamiento silencioso, sino con un chasquido violento. La luz verde enfermiza brotó, y de ella salió algo. No la sombra, sino un grito de agonía sónica, un sonido que no pertenecía al mundo humano. El sonido que brotó del umbral no era un rugido, sino un lamento sónico, agudo y doloroso, que hizo que la sangre de Torres y Miller se congelara. Los 4 altavoces de concierto gritaron el gran ruido, una cacofonía de terror grabado, enfrentándose directamente al silencio que emanaba de la grieta.
El aire alrededor del pino bicentenario vibró violentamente. El detective Torres sintió el asalto del umbral en su mente, no solo en sus oídos. Una voz, o la ausencia de una voz, llenó su conciencia, susurrando el terror de las 24 almas colgadas. Era una súplica de vacío, una promesa de paz si simplemente dejaban de hacer ruido. Elías Torres cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. La sangre le goteaba por la nariz. Vio a Miller, que había dado un paso atrás, con los ojos cerrados, resistiendo la oleada sónica. Torres sabía que el cosechador no podía manifestarse completamente mientras el gran ruido estuviera activo, pero estaba contraatacando con el silencio, con la perfección. Torres tomó una decisión desesperada. Para romper la perfección, el caos no era suficiente. Necesitaba un sacrificio, necesitaba el verdadero lamento del hierro roto. Arrancó el hacha de la corteza del árbol. El fragmento de madera quemada se desprendió, cayendo en la tierra. Torres se puso de pie, tambaleándose, y se dirigió a Miller. El sargento abrió los ojos, sus pupilas dilatadas por el terror. Torres no lo miró a los ojos, sino al altavoz más cercano. Agarró el hacha rota de John Needham y golpeó el altavoz con una fuerza brutal. El metal destrozado gritó en la noche, no solo por la rotura física, sino por el fin de su propósito. El gran ruido se cortó por la mitad, dejando un chillido agudo de retroalimentación que se mezcló con el lamento del umbral. El impacto del golpe fue tan violento que Torres sintió que su brazo se dislocaba. La destrucción del altavoz fue el punto de inflexión. El umbral se desestabilizó. La grieta en el pino, que había estado luchando por cerrarse, se abrió de golpe, revelando la cámara interior llena de cuerpos momificados. La luz verde enfermiza se disparó hacia el cielo nocturno, un faro de horror que pudo verse a 10 kilómetros a la redonda. Pero no fue el ruido lo que lo hizo, fue la traición, la destrucción de un objeto que había sido creado para proteger. El cosechador reaccionó, no a la furia, sino al dolor del engaño. Del interior de la grieta no salió la sombra, sino un cuarto fragmento de hueso, no de venado, sino de humano, pulido hasta un blanco lechoso. El hueso salió disparado hacia Torres, golpeándolo en el pecho antes de caer a sus pies. Era un fémur diminuto, el hueso de Emily. La niña le había enviado un mensaje final, una prueba tangible que no podía ser ignorada. El detective Torres se arrodilló, tomó el hueso de Emily, sintiendo el calor tenue que emanaba de él, la última pizca de vida. Mientras Torres sostenía el hueso, el sargento Miller, sin un solo signo de terror en su rostro, se acercó al pino. Miller había sido testigo de la verdad, y la verdad no le había asustado. Le había ofrecido una respuesta a su propia pérdida. El cosechador se alimentaba de la unidad familiar, de la perfección, y su esposa se había ido 3 años antes, dejando su propia vida imperfecta e incompleta. Miller se deslizó hacia la grieta, sin dudarlo. «No puedes hacerlo, Miller», gritó Torres. Su voz era solo un susurro destrozado. «El gran ruido se ha detenido. Te va a borrar». Miller se detuvo justo antes de entrar. Miró a Torres con una calma gélida. «He estado vacío desde hace 3 años, Elías. El umbral no puede llevarse lo que ya se ha ido». Y con esa última frase, la cuarta alma solitaria que había visto la verdad, Miller desapareció en la grieta. Su entrada fue silenciosa y perfecta. El precio de la unidad es la unidad. El precio del silencio es el silencio. La grieta se cerró de golpe con el sonido de un cierre hermético. El gran ruido había cesado.
El silencio de Ponderosa Hills era otra vez absoluto. Elías Torres se encontró solo, con el hueso de Emily en una mano y el hacha rota en la otra. El sacrificio de Miller había sido la pieza final del rompecabezas. El umbral, satisfecho con la perfección silenciosa del sargento, se había cerrado por completo. Torres había fallado en su misión de liberar a las almas, pero había conseguido la prueba definitiva: el diminuto hueso de Emily Needham. El detective no intentó volver a abrir la grieta. Sabía que el segundo ciclo de 25 almas había comenzado, y Miller era el primer borrado. Torres regresó a la ciudad, no como un loco, sino como un mensajero. Presentó el fémur pulido de Emily Needham y el hacha rota de John Needham a sus superiores, junto con el informe de la existencia del umbral y del cosechador. Los hechos, despojados del horror sónico, eran increíbles, pero el hueso, de origen humano desconocido y con una temperatura de 10 grados bajo cero, era innegable. La policía lo catalogó como fraude y el caso fue archivado para siempre. Pero Torres había cumplido su última misión. La vida de Elías Torres se convirtió en una vigilia solitaria. Dejó la fuerza policial, se mudó a una cabaña en lo profundo del bosque, lejos de la perfección silenciosa de la ciudad. El hueso de Emily era su única compañía. Se dedicó a grabar el ruido. Cientos de horas de ruido, el tráfico, los gritos de los niños, la música, el viento. Sabía que la sombra regresaría, y cuando el segundo ciclo de 25 terminara, él estaría listo. La única forma de combatir la perfección del silencio es el caos perpetuo del ruido.